Imagina por un instante que dentro de ti existe una fuerza inmensa, pero está dormida. No porque no la tengas, sino porque la rutina, las dudas y la comodidad han tejido una red invisible que te mantiene quieto, como si cada día fuera una copia del anterior. ¿Te ha pasado que sabes lo que tienes que hacer, pero aún así no lo haces? Ese espacio entre lo que piensas y lo que actúas es donde nace la llamada pereza. Y lo que pocos saben es que no se trata de flojera, sino de un estado silencioso que consume tu tiempo, tus sueños y tu energía sin que lo notes. Hoy voy a contarte una historia. Una historia que no solo explica por qué tantas personas viven atrapadas en la inercia, sino también cómo alguien, muy parecido a ti, rompió esa cadena y despertó. Escucharla podría convertirse en un espejo. Porque, si te atreves a verla con honestidad, tal vez descubras que nunca más podrás decir, mañana lo haré. Después de esto, mañana dejará de existir. Solo quedará ahora. Dicen que la pereza es simplemente la falta de ganas, pero esa es una definición superficial. La verdadera naturaleza de lo que llamamos pereza no está en el cuerpo, sino en la mente. No es que falte energía, es que falta dirección. Porque no es lo mismo estar cansado que estar vacío de propósito. Imagina a alguien que se despierta tarde. No porque su cuerpo no pueda levantarse, sino porque la idea de lo que le espera al otro lado de la cama no tiene ningún brillo. Ahí comienza la primera trampa, confundir comodidad con descanso. La comodidad te adormece, el descanso te renueva. Y cuando pasamos demasiado tiempo en la comodidad, terminamos agotados aunque no hayamos hecho nada. La historia que lo explica. Hace siglos, un sabio escribió una frase breve, casi como una advertencia: el perezoso desea, y nada alcanza, mas el diligente será prosperado. Es un reflejo de lo que vemos a diario. La mente del perezoso está llena de planes, de sueños, de castillos construidos en el aire, pero no hay manos que los conviertan en ladrillos. Imagina que alguien siembra una semilla en un campo fértil y luego nunca la riega. Con el tiempo, lo único que queda es tierra seca. Eso mismo ocurre con las ideas que nunca llegan a la acción, mueren antes de crecer. Pero la pregunta es, ¿por qué tantas veces caemos en ese estado? La trampa del luego. La pereza no siempre se siente como pereza. Muchas veces se disfraza de pensamientos aparentemente inofensivos. Todavía hay tiempo. Mañana lo hago. Necesito estar más motivado. Y sin darnos cuenta, construimos una red de excusas que parece lógica, pero que en realidad es una cárcel invisible. No hay cadenas en las muñecas ni barrotes en las ventanas. La prisión está hecha de luegos que se acumulan hasta convertirse en nunca. Lo impresionante es que la mente humana es capaz de engañarse a sí misma con enorme creatividad. Podemos pasar horas imaginando cómo sería nuestra vida si hiciéramos lo que sabemos que debemos hacer, y al terminar, sentimos la misma satisfacción que si lo hubiéramos hecho de verdad. Ese es el autoengaño más letal, confundir imaginar con actuar. Un espejo incómodo. En esta historia que quiero contarte, hay un momento clave: un joven que soñaba con escribir un libro. Tenía cuadernos llenos de ideas, frases poderosas y esquemas de capítulos. Pero nunca se sentaba a escribir en serio. Cada vez que lo intentaba, encontraba una razón para detenerse: el cansancio, el trabajo, las distracciones, incluso el miedo a que no fuera lo suficientemente bueno. Pasaron los años. Y cuando un día revisó sus libretas, descubrió algo que lo golpeó como un balde de agua fría: lo único que había acumulado era polvo. Sus grandes ideas se habían marchitado en papeles amarillos. Entonces entendió que la pereza no era falta de talento, ni siquiera falta de tiempo. Era simplemente falta de decisión. Ese descubrimiento fue brutal: había desperdiciado años esperando el momento perfecto, cuando la verdad es que nunca llega. El peso invisible de la inacción. Lo curioso es que la pereza no se siente pesada al principio. Al contrario, parece ligera, cómoda, incluso placentera. Pero con el paso de los días, se convierte en una carga emocional que aplasta silenciosamente. Se convierte en frustración, porque sabes que podrías hacer más. Se convierte en culpa, porque cada día te recuerdas que no lo hiciste. Se convierte en resignación, porque llega un punto en el que crees que ya es demasiado tarde.
Y aquí está lo más doloroso, la pereza roba lo único que nunca vuelve, el tiempo. Puedes recuperar dinero, puedes reconstruir amistades, incluso puedes reinventar tu vida, pero jamás podrás devolverle a tu reloj los años que perdiste en la comodidad. El contraste que despierta. En una antigua enseñanza, se decía que el diligente es como un árbol plantado junto al río, siempre verde, siempre fructífero, siempre creciendo. Esa imagen no habla solo de productividad, sino de vitalidad. El que actúa no solo logra cosas, vive más intensamente, porque cada paso que da alimenta su sentido de estar vivo. Cuando alguien descubre esto, ocurre un giro de conciencia, entiende que cada acto de pereza es un pequeño robo al futuro, mientras que cada acto de acción es un regalo que se multiplica. Lo que este joven de la historia aún no sabía, y lo que tú descubrirás en este relato, es que la pereza no es un destino, sino una costumbre. Y toda costumbre puede romperse si se comprende de raíz. La pereza no desaparece con regaños, ni con frases motivacionales pegadas en la pared. Desaparece cuando algo dentro de ti se enciende. Y ese algo puede ser una revelación, un dolor, una experiencia inesperada. En la vida de aquel joven que soñaba con escribir, el punto de quiebre llegó en un momento aparentemente común. No fue un accidente, ni una pérdida, ni una tragedia. Fue algo mucho más simple, y por eso mismo, mucho más poderoso. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por una librería, tomó al azar un libro del estante. En la primera página leyó una frase que parecía estar escrita para él. Lo que no empieces hoy, nunca lo terminarás mañana. Esa línea lo atravesó como una flecha. No era la primera vez que escuchaba algo parecido, pero en ese momento resonó distinto. Porque ese día estaba cargando sobre los hombros todo el peso invisible de su inacción. De pronto, entendió algo: el mañana es un espejismo. Siempre se siente cerca, pero nunca llega. Cerró el libro, salió de la tienda y pensó: o empiezo ahora, o nunca lo haré. Ese fue el primer latido de un nuevo despertar. Muchos creen que para salir de la pereza hay que hacer un cambio radical, un salto gigante, un acto heroico. Pero la verdad es otra: los grandes cambios siempre empiezan con pasos pequeños. El error más común es querer comenzar desde arriba, como si la cima estuviera en la primera página de la historia. El joven, al comprender esto, no se exigió escribir un libro completo. No se presionó con la perfección. Decidió algo mucho más sencillo: escribir una sola página cada día. Una página, nada más. Esa decisión parecía pequeña, pero en realidad era un terremoto silencioso. Por primera vez estaba construyendo un hábito en lugar de soñar con resultados. Los primeros días fueron difíciles. La mente lo tentaba con excusas conocidas: hazlo mañana, estás cansado, no tiene sentido escribir tampoco. Pero esta vez había un cambio, ya no negociaba con esas voces. Solo respondía con acción. Una página, sin importar qué. Y aquí ocurrió un fenómeno que quizá tú mismo hayas sentido alguna vez: la acción genera energía. No al revés. No hay que esperar a tener energía para actuar. Es la acción la que despierta a la energía dormida. El joven descubrió que, tras escribir unas líneas, sentía un impulso renovado, como si cada palabra escrita le devolviera vitalidad. Lo que antes parecía una obligación, comenzó a sentirse como libertad. Pero salir de la pereza no es una línea recta. Siempre aparece lo que algunos llaman resistencia. Esa fuerza invisible que busca mantenerte en lo conocido, en lo cómodo, en lo de siempre. Aparecía en forma de distracciones, notificaciones, redes sociales, series interminables. Aparecía en forma de pensamientos: ¿y si no vale la pena? ¿Y si nunca lo terminas? Aparecía en forma de emociones: cansancio, desánimo, ansiedad. La resistencia no desaparece con un chasquido. Pero el joven descubrió algo fundamental: la resistencia no es invencible, es insistente. Y si uno la enfrenta con constancia, cada día se vuelve más débil. En uno de esos días de lucha interna, recordó una antigua enseñanza que decía: el diligente se hace dueño de su tiempo, mientras el perezoso se convierte en esclavo de él. Esa frase se volvió su ancla. Comprendió que la disciplina no era un castigo, sino un escudo.
Que escribir todos los días no era una obligación pesada, sino una liberación. Cada página escrita era una victoria contra la cárcel invisible del luego. Y poco a poco, lo que empezó como un pequeño esfuerzo se transformó en un ritmo natural. Como cuando aprendes a bailar y al principio tropiezas, pero después el movimiento fluye con naturalidad. Lo más sorprendente fue que ese cambio no se quedó en la escritura. El hábito de actuar se filtró en otras áreas. Empezó a levantarse más temprano. Dejó de procrastinar tareas simples. Su ánimo se elevó, porque ya no cargaba con la culpa del aplazamiento. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto. La pereza ya no dominaba su vida, ahora la acción tenía la batuta. Un día, un amigo lo visitó y lo encontró escribiendo. Intrigado, le preguntó: ¿Cómo haces para ser tan constante? Yo no logro empezar nada. El joven sonrió, porque no se sentía un ejemplo de constancia. Solo estaba haciendo lo que antes creía imposible, dar un paso cada día. Pero lo que no esperaba era el efecto que eso tendría en otros. Su disciplina silenciosa comenzó a inspirar a quienes lo rodeaban. Aquí hay una verdad profunda: cuando uno rompe sus cadenas, les muestra a otros que también es posible romper las suyas. Sin discursos, sin lecciones, solo con el ejemplo de la acción. Hasta ese momento, había vencido la pereza a través del hábito. Pero aún le faltaba una pieza clave: descubrir que la acción no es solo cuestión de disciplina, sino también de propósito. Porque llega un instante en el que ya no se trata solo de cumplir con la rutina, sino de preguntarse: ¿para qué hago esto? Y fue en esa pregunta donde halló la fuerza que lo sostuvo en los momentos más difíciles. Entendió que su libro no era un simple proyecto personal. Era su manera de dejar un testimonio, de compartir su visión, de no pasar por la vida sin haber dejado una huella. El propósito convirtió su hábito en misión. Y cuando una persona encuentra una misión, la pereza pierde casi todo su poder. Lo que comenzó con una sola página se estaba transformando en algo mucho mayor, una vida en movimiento, con dirección y sentido. Pero aún faltaba el giro más impresionante de esta historia: descubrir cómo la acción, la constancia y el propósito no solo cambian un proyecto, sino que pueden cambiar a la persona completa. Cuando una persona comienza a moverse, al principio parece que solo cambia su rutina. Pero con el tiempo descubre algo mucho más profundo: no era la rutina lo que necesitaba transformarse, era él mismo. El joven que un día temía empezar, que vivía postergando, ahora estaba en medio de un proceso que no solo lo llevaba a escribir un libro, sino a escribir una nueva vida. Una mañana, después de meses de constancia, cerró el cuaderno que había llenado con palabras. Lo miró, y no pudo evitar sonreír. Ahí estaba, su primer libro, terminado. No era perfecto. No era una obra maestra. Pero era real. Era suyo. Y sobre todo, era el testimonio de que había vencido la batalla que durante años lo mantenía atrapado. Ese momento no fue solo la conclusión de un proyecto. Fue la prueba de que ya no era la misma persona. Porque lo importante no era lo que había escrito, sino lo que había demostrado, que si podía empezar y terminar lo que un día soñó. Pero aquí ocurrió algo aún más poderoso. Al ver ese libro terminado, comprendió que lo que había hecho con las páginas también podía hacerlo con su vida. Si era capaz de escribir una página cada día hasta completar un libro, también era capaz de construir una mejor versión de sí mismo, paso a paso. Podía cultivar su salud con pequeñas acciones diarias. Podía mejorar sus relaciones con gestos constantes de atención. Podía crecer en cualquier área de su vida, siempre y cuando no esperara resultados inmediatos, sino que se dedicara a sembrar día tras día. La pereza había dejado de ser un monstruo que lo devoraba. Ahora era un recuerdo de lo que pasa cuando uno se rinde al luego. Con el paso de los meses, entendió algo más: el esfuerzo no era un castigo, sino un regalo. Porque cada página escrita, cada día de disciplina, lo había llevado a descubrir una verdad universal. Lo que cuesta, vale. Y lo que se construye con constancia, permanece. Y aquí la transformación alcanzó su punto más alto. La pereza ya no era simplemente ausencia de movimiento. Era ausencia de propósito. Al llenarse de propósito, al ver que cada acción construía algo mayor que él mismo, el joven encontró la verdadera fuerza para nunca volver atrás.
Muchos buscan recompensas rápidas, dinero, aplausos, reconocimiento. Pero la recompensa más profunda de vencer la pereza es otra, el cambio interior. Ese joven ya no necesitaba que alguien lo motivara desde afuera. Había descubierto la fuente interna de energía, la certeza de que cada acción, por pequeña que sea, es un ladrillo en el edificio de la vida. Y esa certeza es tan poderosa que, una vez que la sientes, ya no puedes volver al estado anterior. Nunca más se es la misma persona después de experimentar el fruto de la constancia. Lo curioso es que, con el tiempo, aquel libro que parecía insignificante comenzó a llegar a otras personas. Y cada lector encontraba en esas páginas no solo palabras, sino el eco de una lucha interna, la lucha contra la inercia, contra el mañana, contra el después. Lo que había empezado como un esfuerzo personal se convirtió en una chispa que encendía a otros. Porque las historias verdaderas no son perfectas, pero son contagiosas. Y fue entonces cuando comprendió que su victoria contra la pereza no era solo para él. Era para todos los que, al verlo, pensaban, si él pudo, yo también puedo. Quizás tú también has sentido esa carga invisible de la pereza. Ese peso que te susurra, no empieces hoy, empieza mañana. Pero quiero decirte algo, mañana no existe. Solo tienes este instante. No tienes que correr una maratón, ni escribir 100 páginas hoy. Solo necesitas dar un paso. 1. Y repetirlo mañana. Y pasado mañana. Si lo haces, un día despertarás y descubrirás que ya no eres la misma persona. Que tu vida, como un libro, se ha escrito con pequeñas acciones que un día parecían insignificantes, pero que al final se convirtieron en tu gran obra. El joven que comenzó postergando y terminó escribiendo un libro, en realidad escribió algo más grande, escribió su libertad. Y esa libertad está también a tu alcance. Porque la pereza no es tu identidad, no es tu destino, no es tu esencia. Es solo una niebla que desaparece cuando das el primer paso hacia tu propósito. Nunca más serás el mismo después de escuchar esta historia, porque ahora sabes que la pereza no se vence soñando con cambios gigantes, sino construyendo pequeños hábitos con un propósito profundo. El cambio que te hará despertar no está en mañana, está aquí, en este instante. La decisión que tomes hoy puede ser la primera página de tu propio libro, de tu propia transformación. Si esta historia te hizo reflexionar, recuerda que en este canal encontrarás más relatos que, como este, no buscan solo entretenerte, sino encender algo dentro de ti. Suscríbete, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Porque quizá hoy, tú seas la chispa que despierte a otro de la pereza.